buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a los seguidores de nuestro programa eh, internacional, Los Observadores Internacional, donde analizamos la otra cara de la medalla de lo que sucede en el panorama internacional y de qué manera afecta a la realidad local y a la contradicción capital-trabajo a nivel mundial y local. Para ello contamos con la participación de don Jaime Gajardo Orellana, ex presidente nacional del Colegio de Profesores, ex secretario general de la CUT, y el que les habla, el profesor Carlos Garcés Hernández, también ex dirigente comunal del Colegio de Profesores. ¿Cómo está, don Jaime? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo a todos nuestros seguidores. Estamos, como todos los miércoles a las 20 horas, opinando sobre el tema internacional que preocupa a la gente, que tiene agitado al mundo y esperamos hacer un relato que es distinto al relato que conocemos por los medios oficiales o el relato de la prensa occidental. Así que aquí estamos con disposición para hablar sobre el tema internacional. Mm. Así es. Bueno, nos hemos referido en este año agitado, 2026, que se inició con bastante, digamos, noticias por la irrupción de Estados Unidos en la operación con la que pretendían destruir y acabar con Irán de una manera rápida en esta operación Furia Épica, que de furia tuvo mucho, pero de épica parece que no mucho, porque hasta el momento los iraníes lograron sobrellevar eso y lo que para Trump iba a ser prácticamente un paseo, imagínense, de febrero, o sea, marzo, abril, mayo, 4 meses y todavía no hay nada resuelto porque la resistencia iraní fue mayor a la que calcularon los expertos. Y bueno, también decir de que muchos le dijeron a Trump que no hiciera eso porque también algunos sabían que había una resistencia. Irán es una potencia mediana, es un país que tiene un peso dentro del Oriente Medio y creo que lo ha demostrado con creces porque con su infraestructura, con sus armas, que han sido tan importantes, tal vez más que las mismas armas nucleares, con sus misiles hipersónicos, con sus drones, ha logrado mantener a raya al imperio norteamericano y en la realidad le ha propinado una derrota porque si aún Estados Unidos está prácticamente como, digamos, implorando llegar a un acuerdo y ahora mismo las conversaciones se estancaron porque hay cosas que los iraníes no van a transar. ¿Qué le parece, don Jaime? Efectivamente, eh, la pregunta que se hace todo el mundo es, bueno, ¿cuándo terminará la guerra? Porque ni siquiera los analistas más conspicuos en todas estas materias se atreven a dar un, un veredicto o una proyección. Eh, Incluso más, nos podríamos preguntar cuándo terminarán las guerras. Porque fíjese usted que mirando el contexto global, tenemos la guerra Irán-USA, Irán versus Estados Unidos. Tenemos Ucrania-Rusia, que también ha recrudecido estos días. De hecho, hubo un ataque a Kiev de grandes proporciones, dejó muertos y heridos. También está la ofensiva que hace Israel hacia el Líbano, específicamente contra Hezbollah, que también ha recrudecido. Y está el permanente ataque a Palestina. La Franja de Gaza sigue siendo víctima de bombardeos, de incursiones y de acosamiento a Hamas y a toda la resistencia palestina. O sea, ya ahí en el Medio Oriente usted tiene un cuadro global bastante grande
y que no se vislumbra una salida a corto plazo. Y si fuera poco esto, también tenemos que agregar lo que está pasando en América Latina, donde tenemos Venezuela, en que los gringos han hecho ejercicio en pleno territorio venezolano, con una actitud muy hostil. Está Cuba, que está amenazada también de una posible invasión, acusaciones contra sus principales. También está viendo un proceso electoral, pero no exento de. Bolivia, donde una irrupción del pueblo, en que necesitamos conocer más detalles, porque hacia dónde va todo esto. Evo Morales, siendo un personaje histórico en todo este movimiento, hoy día no es por donde pasa la solución de los problemas. Y además hay que agregar la movilización en Europa, ¿m? Que es contra la invasión de los gringos, las contradicciones que hay con los países de Asia. O sea, también una situación muy convulsionada. De hecho, el Paris Saint-Germain salió campeón de la Champions y hubo grandes celebraciones. Pero después de las celebraciones vino una protesta generalizada, enfrentamiento con la policía francesa. O sea, también una cuestión violentista que no escapa a todos estos continentes, a estos sectores. De tal forma que estamos en un mundo convulsionado y que no parece detenerse todo esto. Todo lo contrario, como que se va escalando y cada vez más actores se suman a esta situación. No queremos pintar un cuadro apocalíptico, pero es que en realidad, en cuanto a soluciones, salidas negociadas, no se vislumbran claramente. Ahora, en el caso de Estados Unidos, Irán, ahí la semana pasada dieron a conocer, o se supo por las redes, bueno, también por la prensa occidental, que hubo tiroteo, bombazo y eh, acciones militares. La prensa norteamericana salió como que esto eran ejercicios navales, que eran intercambios eh, de menor escala. Sin embargo, después se han conocido los detalles y eh, hubo una acción coordinada de seguridad entre China, Rusia e Irán. O sea, no fueron tanto así como ejercicios militares nomás, como la Operación UNITA. No, fue una cosa más contundente, donde esta alianza ha transmitido tres señales que creo que hay que recogerlas. Una es eh, que el, el- el Irán no está solo, no está solo. ¿Ya? Primera cosa. Segundo, que eh, hay un cinturón de seguridad marítima 2026 entre estos tres países. Y además que esta alianza tiene una aplicación concreta y donde no van a ceder en el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es como el talón de Aquiles de los Estados Unidos, porque mientras esto permanezca en eh, control iraní, se sube el petróleo y amenaza con un problema serio de comercio de este importante en ser que puede crear complicaciones de la economía global. Entonces, el estrecho de Hormuz ha pasado a ser como un punto clave de toda esta guerra. De hecho, los Estados Unidos tienen desplegado dos portaaviones, mucho armamento, despliegue de soldados, porque una de las alternativas es que tienen que invadir y controlar ellos el estrecho de Hormuz. Y mientras eso no ocurra, Estados Unidos sigue con serios problemas, sobre todo en el comercio internacional, por el que por ahí todo el mundo dice transita más del 20% del petróleo del mundo. Entonces, usted ve que eh, hay una situación muy especial y donde las conversaciones no han llegado a buen puerto y de hecho Irán dio por desahuciar las negociaciones. Dijo, yo ya me cansé,
Se acabó la paciencia, no negociamos más con estos caballeros. Y eso profundiza más el conflicto, porque tampoco para Estados Unidos es fácil dar un paso mirando el contexto global. Se puede meter en otro enredo mucho más grande del que ya está. ¿Qué le parece, último? Bueno, como lo decíamos al principio, efectivamente la situación para Estados Unidos no resulta nada de satisfactoria, porque, por ejemplo, en la reciente cumbre con China que habíamos analizado también, se suponía que Estados Unidos ese tema lo iba a tener resuelto, entonces sí, iba a llegar a esa cumbre como vencedor, ¿no es cierto? Pero al final lo que llegó fue a tratar de buscar una salida, porque definitivamente Estados Unidos está empantanado en esa guerra y definitivamente no tiene cómo lograr salir de ahí de una manera, entre comillas, decorosa, como lo había mencionado usted anteriormente. Es decir, eh, de todas maneras, digamos, Estados Unidos lo que está haciendo es ganar tiempo y tratar de que el acuerdo que se llegue no sea tan, digamos, desfavorable para Estados Unidos. De hecho, ya lo es, porque el hecho de que tenga que estar tratando de buscar un acuerdo y que el- la parte contraria no esté, entonces quiere decir que no ha tenido la fuerza para lograr imponerse. Ahora, respecto al despliegue de los submarinos, o sea, perdón, respecto al despliegue de los portaaviones, han demostrado que ya no son lo que eran antes los portaaviones. Es decir, la nueva tecnología de la guerra a través de los misiles, de los drones que atacan, que han atacado a estos grandes blancos, demuestran de que la guerra está, que esta guerra está bajo otros paradigmas desde el punto de vista militar, científico, estratégico, ¿ya? Y reiterar lo que yo había mencionado anteriormente, don Jaime, de que nosotros ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Definitivamente es una situación, ¿no es cierto?, que si nosotros le agregamos lo que sucede en Ucrania, donde efectivamente no es Rusia contra Ucrania, siempre fue Rusia contra Estados Unidos y contra la OTAN. Y en definitiva, esa guerra que comenzó Biden, en el fondo, era para China, porque como Rusia es aliado de China, obviamente al debilitar a Rusia, indirectamente está, digamos, perjudicando o haciéndole un daño a China. Pero los acontecimientos han demostrado que la alianza entre estos dos grandes poderes se ha ido acrecentando justamente por esta situación de contradicciones que se están dando en el campo internacional. Por lo tanto, lo que va a salir de aquí, como usted lo ha dicho en otras ocasiones, es que definitivamente acá el mundo unipolar post triunfo de la Guerra Fría se terminó. O sea, en este momento hay un sur global, potencias que están en esa dinámica que definitivamente están poniendo en jaque al, digamos, la hegemonía norteamericana. De hecho, muchos analistas sostienen de que ya definitivamente Estados Unidos no es la primera potencia como lo fue en algún momento, porque usted considere que desde el punto de vista del armamento nuclear, Rusia tiene más, los chinos e Irán inclusive, puesto que Irán, claro, no posee armamento nuclear, pero posee armas de las cuales Estados Unidos no dispone, que son los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son unas armas que no se pueden, digamos, contrarrestar tan fácilmente porque son misiles que viajan a la velocidad del sonido, varias veces, 24 veces la velocidad del sonido. Entonces, cuando llega ya no hay tiempo como para poder oponerle algún mecanismo, un escudo o algo que pueda contrarrestarlo. Y imagínese usted en la guerra contra Estados Unidos, con la flota que puso Estados Unidos, los iraníes con su sistema de misiles, primero
atacaron todo lo que son las bases norteamericanas, la dejaron muy a mal traer en toda la zona del Golfo Pérsico. Entonces, y tienen un montón, o sea, ellos durante años, en los túneles que tienen en sus montañas, tienen acumulado un importante arsenal de estos misiles. Por lo tanto, Estados Unidos, digamos, como usted lo dijo, estamos en una fase de latencia, o sea, la guerra continúa en una fase de latencia donde definitivamente Estados Unidos ya no pudo, digamos, cumplir con su objetivo, que era destruir el régimen, terminar con el régimen de los ayatolás, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la situación creo que es favorable más a Irán en este momento. Correcto. Bien. Ahora, la táctica que está empleando Estados Unidos es negociar y bombardear, ¿ya? Desde un principio. Y los iraníes se han sentado también a negociar, pero responden a los ataques que hacen los norteamericanos. Entonces, es como un corre que te pilla en la que eh, eh, el hacer un alto al fuego y sentarse a negociar, pero en serio, no se ha producido y es muy difícil que se produzca un escenario de ese tipo, por todos los antecedentes que uno va observando. Y mientras tanto, el país, o sea, el mundo, se mantiene en vilo, porque esto hay que unirlo con las otras guerras y que tienen casi toda una misma raíz, y donde a medida que se acerca el acuerdo o la búsqueda de un acuerdo, baja el petróleo. Eh, Se renueva la guerra, el acuerdo empieza a desperfilarse, sube el petróleo, ¿ya? O sea, esa es la situación que hoy día se está viendo. Ahora, en el caso de Irán, yo creo que ha aplicado dos tácticas que le han complicado mucho la vida a los norteamericanos, al gobierno norteamericano. Por una parte, apropiarse del estrecho de Hormuz, ¿ya? Y no dejar pasar ni el aceite ahí. Y segundo, el bombardear las bases que tienen los norteamericanos en el Medio Oriente. De hecho, estos días bombardearon una con serios daños, dejando serios daños, una que está instalada en Kuwait, ¿ya? Y eso continúa, e incluso más, también ha podido establecer alianzas con sectores en el Medio Oriente en que ya no los tiene a todos a su lado Estados Unidos. ¿Ya? El Líbano, Hezbollah, Arabia Saudita y otros países que están también quitando el oxígeno a los norteamericanos. Entonces, no es una guerra que la esté librando solo Irán, con toda su potencia que tiene, pero es muy distinto a un escenario donde incluso ha eh, establecido una alianza estratégica con países tan poderosos como China y Rusia, ¿ya? Que son países grandes, potencias, más otros que también están presionando a Estados Unidos que busque un acuerdo. Pero Estados Unidos quiere salir triunfador, no acepta la derrota. Ellos ya están derrotados. Es muy difícil que además, en el caso del gobierno iraní, ceda en cosas que son claves y fundamentales. Ellos han establecido las bases de un acuerdo y si esto no se cumple, es súper complicado. Por ejemplo, el enriquecimiento del uranio. Además, más que nunca se han dado cuenta la importancia de ser un país nuclear a no ser un país nuclear. Suspender todas las medidas económicas que ha tomado Estados Unidos en contra de ellos. Y evidentemente, ese solo punto significaría una derrota y aparecer derrotado por parte del gobierno norteamericano. Que se desarmen y que entreguen las armas. Menos, o sea, eso es impresentable hoy día en el nivel y el estado en que está la guerra y además la guerra global. Eh, que Israel deje de bombardear el Líbano, que también está dentro de las bases, los puntos de acuerdo que ellos establecen. También es súper complicado porque
el hecho de que hoy día haya invadido el sur del Líbano Israel, intente avanzar, han habido confrontaciones, pero muy, muy cruentas. Nunca se dice la verdad de los muertos y heridos, pero no es menor, y eso se incrementa más, porque los israelitas pasarían a ser, al ocupar el Líbano, como vecinos de Irán, y eso para ellos también sería un peligro permanente. Entonces ahí hay una cuestión que también ellos han planteado como cláusula, el que Israel abandone el Líbano, ya no siga en esto de seguir usurpando tierra, ya no solo de Palestina, sino que también de otros países. Y, em, y el estrecho de Hormuz, ¿ya? O sea, ellos han detectado, ven el valor que esto tiene, de tal forma que tampoco va a ser algo que lo concedan tan fácilmente. Y además quieren acuerdos duraderos, acuerdos que se proyecten en el tiempo. No puede estar esto de que yo estoy de acuerdo en un punto y después no lo cumplo. Si ellos tienen que dar garantía absoluta de que van a cumplir con un protocolo de acuerdo. Es lo mismo que pasó entre Rusia y Ucrania, donde en 2014 hubo un acuerdo, estaba claro que la OTAN no se iba a seguir expandiendo hacia el este y no cumplieron el acuerdo. Incluso más, cuando empieza la escaramuza entre Ucrania y Rusia, los ucranianos estaban postulando y ya estaban a punto de que le dieran la pertenencia a la OTAN, con el beneplácito de muchos países de Europa. O sea, hay cuestiones que ya han cambiado, que se hacen impresentables ante una situación distinta y que Estados Unidos tiene que llanarse a buscar eso, esos acuerdos. ¿Ya? Al final va a tener que haber un acuerdo. ¿Ya? Lo importante es ver los términos del acuerdo y que en qué tiempo esto se va a prolongar, esta guerra se va a prolongar. Pero teniendo en un hilo, era, porque aquí un error, cualquier visión de cálculo que hagan estos países puede crear una catástrofe de proporción. Yo creo que se consolida lo que se ha dicho en muchas ocasiones, que quizá este es el tiempo más complicado, más grave que se ha vivido en toda la historia de la humanidad, porque está en peligro la especie. Y de ahí el valor que tiene todos los movimientos que están surgiendo, que se pronuncian por la paz. Hace poco un grupo de chilenos fue detenido por ir a entregar ayuda humanitaria a Palestina. Fueron muy duramente tratados por los testimonios de ellos y después deportados. Y así la humanidad, aún ante lo difícil de algunas iniciativas, la impulsan igual por, porque aquí estamos en juego todos. De alguna forma nos fueron involucrados todos. Y en América Latina hay que poner mucha atención porque ante esto que está ocurriendo de lo multipolar y que Estados Unidos se niega, quiere seguir siendo unipolar, eh, en esta contienda se asegura y dice mi patio trasero, América, para los americanos, nosotros nos vamos a fortalecer acá de tal forma de, eh, eh, de, de no perder todo. ¿Ya? Y de ahí también lo que hicieron en Venezuela, el ataque tremendo, en que también da una señal a China y a otras potencias diciéndole, mire, peleamos en todos lados, pero en América Latina no, esto nos pertenece. Y eso trae un riesgo a que claramente si hay ante la insurrección que se vive en Bolivia, no tenemos más detalles, hay que ver bien el carácter de este evento, eh, pueden incluso los gringos invadir, como han amenazado a Cuba. Entonces, la situación se nos complejiza a todos, a todos. De ahí que el establecer cuestiones básicas como guía, orientación que se debe tener en estos momentos delicados, respeto al derecho internacional, buscar los acuerdos, movimiento por la paz y que se respeten los convenios internacionales, que es como el discurso que hoy día todos debemos asimilar, todos, todos, para enfrentar este delicado momento. ¿Qué le parece a ti? Sí, la verdad que, como usted muy bien dice, esta, digamos,
acciones del imperialismo a nivel internacional están, aparte de todo el daño que causa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las víctimas y de toda la destrucción, ¿no es cierto?, en el caso de Irán, y bueno, todos los daños colaterales que se han ido estableciendo. También está lo que hemos dicho tantas veces que tiene que ver con el colapso económico, con la crisis económica que obviamente la narrativa occidental trata de minimizar, porque aquí también tenemos que tener claro, y es por eso que tratamos de que este sea un espacio de que muestre la otra cara de la medalla, porque acá hay una clara narrativa que está dominada y hegemonizada por una prensa, digamos, claramente que tiene una orientación que busca, ¿no es cierto?, digamos, tergiversar o, digamos, cubrir la realidad de lo que sucede según el prisma que ellos lo ven. Por ejemplo, el tema de Irán, que lo mostraban como un régimen totalitario, un régimen donde las mujeres no podían hacer nada, y una serie de cosas que más que información es propaganda, porque los lobbies sionistas están presentes a nivel mundial de una manera impresionante. ¿Para qué decir en Estados Unidos? El lobby sionista es absoluto, hegemónico, tienen una tremenda influencia en las cámaras, ¿ya? Y por lo tanto eso también es algo que no se puede obviar en el análisis, ¿ya? Porque también la comunicación es una guerra de orientar a la gente en un cierto sentido, entregarle información sesgada o que la haga ver la realidad de una manera como ellos quieren ver. Es por eso que nosotros hacemos o intentamos por lo menos tratar de mostrar otra visión de las cosas, que es como una de las cosas que queremos tratar de que marcar la diferencia. Bueno, eso es, digamos, lo que yo podría agregar a este análisis, como haciendo el cierre, digamos, de lo que ha significado lo que hemos analizado hasta el momento, don Jaime, porque, Sí, digamos, mira, esto de la guerra va a continuar. va a continuar. Que aquí quien tiene la palabra también, en gran medida, es el pueblo norteamericano. Porque una cosa es el pueblo, sus ciudadanos, su etnia, su comunidad, y otra son los gobiernos. En este caso, el pueblo norteamericano está sufriendo todos estos afanes guerreristas y esta política exterior que impulsa el gobierno norteamericano. ¿Ya? Hay subida del petróleo, carestía, eh, los arriendos. Me da un ejemplo a mí de un trabajador que percibe 2.300, $2.400, casi $2.000 tiene que pagar solo en arriendo. Entonces, el pueblo también el pueblo norteamericano está sufriendo, está viviendo en carne propia toda esta eh, situación guerrerista que se vive en el mundo. Y anima el hecho de que también ellos están iniciando muchas protestas por todas estas políticas y también por la situación de los migrantes, que son una gran cantidad en Estados Unidos. Ellos creo que están dando un camino, están mostrando de cómo debe plantearse hacia adelante en términos de que hoy día la gente, el mundo necesita un comercio más justo, necesita un mundo multipolar, necesita que no hayan impuestos o aranceles desproporcionados, que no se someta a los pueblos, porque a veces a los pueblos que tienen grandes riquezas naturales les cobran aranceles grotescos y que lo hacen sufrir mucho. O sea, el mundo se está abriendo un camino distinto y en eso el pueblo norteamericano también debe sentirse involucrado porque también ellos están padeciendo las consecuencias de esta política exterior de Trump. ¿Qué le parece? Estamos y nos preparamos para la próxima semana para tener más noticias y además poder seguir más profundizando más, perdón, en estos temas. Bien, este ha sido entonces
otro episodio más de nuestro programa Los Observadores Internacional, con la participación de don Jaime Gajardo y el que les habla. Y los esperamos en un nuevo programa. Recuerden que nuestro programa se transmite todos los días miércoles a contar de las 20 horas en nuestra plataforma de YouTube, y también tenemos la plataforma de Facebook, la plataforma de Instagram, y también hemos incorporado la plataforma de TikTok. Así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, incorporarse a, como suscriptores del canal de YouTube, y también a anotar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos programas. Eso ha sido todo, que estén muy bien, nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches, un abrazo a todos. Buenas noches.